Pregunta rápida, ¿Team Jacob o Team Edward? Seguramente entre los monstruos que todos hemos conocido y que todos hemos temido en alguna ocasión, encontramos a los hombres lobo, los vampiros, las momias o incluso hasta Frankenstein o las brujas. Nosotros los llamamos monstruos, pero ¿qué pasaría si te dijera que tal vez los monstruos no son ellos, sino nosotros? ¿Qué pasaría si te digo que cada monstruo es un reflejo de algunos miedos que tenemos y que podemos percibir en nosotros mismos? ¿Estarías listo para mirar tu reflejo? Es común asistir a diversas fiestas o reuniones en estas fechas del Halloween o Día de Muertos aquí en México. Y es curioso ver que en todas las tiendas de disfraces podemos encontrar los típicos: el diablito, una bruja, vampiros, tú ya sabes cuáles son esos. Pero ¿por qué los llamamos monstruos? ¿Y qué pasaría si te dijera que esos personajes representan los miedos más profundos de los seres humanos? Para responder esa pregunta, sería bueno empezar definiendo qué es un monstruo. Un monstruo es una figura fantástica creada por el ser humano, que encarna lo que la sociedad considera antinatural, peligroso o moralmente inaceptable. En esta definición, podríamos englobar a todas esas figuras que tienen aspecto siniestro, temible o incluso hasta grotesco, o con poderes sobrenaturales, pero sobre todo que su objetivo sea hacer el mal, o acciones prohibidas para la sociedad. Sin embargo, algunas de sus características o poderes son atractivas y deseadas por la sociedad, porque ¿quién no quisiera escupir fuego o ser inmortal? El vampiro es un ser inmortal. ¿Quién no ha pensado y deseado alguna vez en ser inmortal y vivir por siglos y siglos de experiencias, amores, riqueza y poder? Y ser inmune ante enfermedades y amenazas que limitan al ser humano. ¿Qué harías con ese poder? Pero cuidado con lo que deseas. ¿Tú le temes a los monstruos mencionados anteriormente? Rasgos como la impulsividad y la fuerza destructiva del hombre lobo, o también la seducción del vampiro, incluso el poder con lo sobrenatural y los hombres que representan las brujas, son ejemplos de todo esto. Y seamos honestos, todas estas características son algo que tal vez ya anhelamos, o incluso que ya hacemos sin darnos cuenta, o a veces a propósito, aunque a veces pueden ser vistas como moral o socialmente incorrectas, además de reprobables. Por otro lado, los monstruos también pueden encubrir situaciones reprochables, temibles o desafortunadas, pero probablemente sean el reflejo de algo que tenemos muy normalizado, y necesitamos un espejo grotesco para poder verlo desde afuera. Empecemos con los zombies. ¿Qué es un zombie? La palabra zombie proviene del criollo haitiano zombi, que a su vez tiene raíces en lenguas africanas como el kikongo y el kimbundu. En kikongo, zombie significa deidad o espíritu, mientras que zumbi puede referirse a un fantasma. La primera aparición significativa del término zombie se remonta a 1697, en una novela francesa. Sin embargo, el uso en inglés como cadáver reanimado aparece en 1929, introducido por el escritor William Seabrook, tras sus observaciones en Haití. Que por cierto, si aún no has visto La serpiente y el arco iris, te recomiendo ver esta película para contextualizarte un poquito más sobre el tema. Que sí, aunque es una película, se acerca mucho a la definición de lo que es el concepto. El concepto de zombie está profundamente ligado al vudú haitiano. Según esta tradición, un bokor, o sea, un hechicero vudú, puede resucitar a un muerto mediante rituales mágicos, convirtiéndolo en un esclavo sin voluntad propia. Algunas características propias de los zombies son: es un cadáver reanimado. Esto quiere decir que es un cuerpo muerto que fue vuelto a la vida por medios sobrenaturales. Carece de alma y voluntad. Recordemos que en el vudú haitiano, un zombie carece de conciencia y es controlado por la persona que lo resucita. Es un símbolo de esclavitud. El convertirse en zombie reflejaba también el miedo de los esclavos haitianos a seguir siendo esclavos a pesar de su muerte. ¿Y esta definición de zombie te resulta familiar? Pues sí, podríamos pensar en muchos ejemplos en donde nosotros mismos, por situaciones diversas, nos enrolamos en un papel de zombies. Como tener un trabajo esclavizante, que no nos permita poder realizar las actividades necesarias para seguirnos desarrollando como seres humanos, con el simple hecho de no poder dormir las horas necesarias. Otro ejemplo de esto podría ser una relación afectiva o romántica, en donde todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo y toda nuestra dedicación le enfocamos en la otra persona y nosotros nos quedamos de lado. Y en función a esto, podríamos tener la sensación de que nuestra vida le pertenece a la otra persona. ¿Te imaginas perderte a ti mismo por alguien más? Eso da miedo, ¿no? Pero aquí no estamos para juzgar ni señalar lo correcto o lo incorrecto. A veces simplemente son dinámicas que elegimos por una razón en particular.
Pero como en este canal nos gustan los ejemplos, vamos a mencionar a un zombie súper icónico. Así es, Billy Butcherson, de Abracadabra. Si tienes presente la película, recordarás que Billy descansaba muy en paz en Camposanto, hasta que Winifred Sanderson decidió despertarlo de su sueño eterno para poder atrapar a Max y su hermana, y lo convierte en un zombie, técnicamente un esclavo, para cometer los actos que ella desea. ¿Y cuál es el origen de los monstruos? Para resolver esta pregunta tenemos que hacer un viaje por la historia a las culturas más antiguas. Para sorpresa de muchos, el origen de los monstruos no se remonta a la mitología griega, sino a civilizaciones y culturas aún más antiguas. La primera sociedad y cultura de la que tenemos registro de incluir figuras fantásticas y atribuirles poderes tanto divinos y sobrenaturales fue en Mesopotamia. Ya desde el 3000 a.C., los mitos mesopotámicos incluían seres como Tiamat, una diosa dragón del caos, y Humbaba, el monstruo guardián del bosque en la epopeya de Gilgamesh. Luego le siguieron los egipcios, quienes ya mezclaban animales y humanos en sus dioses. Por ejemplo, Anubis, una deidad con cabeza de chacal; Horus, una figura antropomórfica con cabeza de halcón; y Amit, devoradora de almas con cuerpo de león, hipopótamo y cocodrilo. Y ya que estamos hablando del antiguo Egipto, hablaremos de sus momias. Pues si bien los egipcios no fueron los primeros en momificar, pues estas prácticas ya se llevaban a cabo en algunas culturas de China, Chile y Perú. Fueron los egipcios quienes desarrollaron una gran técnica sobre este tema de la momificación, pues al transformarlo en un ritual, lo convirtieron en una práctica sumamente sofisticada. ¿Por qué momificaban los egipcios? Se creía que el cuerpo debía conservarse para que el alma y la energía vital pudieran reunirse y vivir eternamente en el más allá. Además, se creía que el cuerpo momificado se convertía simbólicamente en Osiris, dios de la resurrección. Al principio, solo se momificaba a los faraones, pero con el paso del tiempo, esta práctica se extendió a sacerdotes y nobles, o personas que pudieran pagar el proceso. ¿Tú lo pagarías? También se momificaban animales sagrados, como gatos, halcones y toros, generalmente para ser ofrendados a los dioses. Y para entender nuestro temor a las momias, comencemos definiendo la palabra. La palabra momia proviene del árabe mumia, que a su vez deriva del persa num, que significa cera o betún. Originalmente se refería a sustancias resinosas o bituminosas, usadas para embalsamar cuerpos. Con el tiempo, el término pasó a designar directamente al cuerpo embalsamado. Probablemente más de una vez la idea del envejecimiento te ha causado temor. Y déjame decirte que esto es más común de lo que parece. Pensemos en la momia como una figura que no envejece, que conserva su aspecto venciendo al tiempo, pero en el interior, dentro de esos vendajes, solo existe una evidencia corrosiva del tiempo. La momia es una alegoría de la preservación del cuerpo, la negación de la corrupción y la decadencia de la carne y el deseo de preservar la belleza, lo que representa la victoria humana por encima de la muerte. La momia entonces podría ser ese reflejo de nuestro miedo a envejecer y por lo tanto a morir. Y es muy común encontrar a personas que hacen hasta lo imposible para seguir conservando su juventud y su belleza, incluso aunque eso ponga en riesgo su propia vida. Qué paradoja, ¿no? Poner en riesgo tu propia vida a propósito para seguir viviendo. Ejemplificaremos el tema de las momias en la actualidad. Y no nos vayamos muy lejos, basta con voltear a ver a las artistas del momento. En una cinta reciente, La Sustancia, Demi Moore interpreta a Elizabeth Sparkle, quien a su vez es una estrella de los pilates. Pero como es natural, ella envejece y deja de ser un foco de atracción para todos los que consumen su contenido. Entonces, ella es reemplazada por una versión más joven para poder así seguir lucrando. El desarrollo de la película se los dejamos de tarea. El punto de todo esto es que Elizabeth Sparkle se obsesiona tanto con seguir siendo una estrella que pone en riesgo su salud y su vida, todo por mantenerse en la cima. Continuamos entonces nuestro viaje por la historia de los monstruos. Ahora nos detendremos en la India, con la mitología védica e hindú. Desde hace más de 3000 años, los textos védicos hablaban de demonios nagas, que eran serpientes divinas, y asuras, que representaban las fuerzas del caos. Los dragones chinos son milenarios y son símbolo de sabiduría y de poder, muy contrario de los dragones europeos.
Y en la mitología griega, ¿qué papel jugaban las figuras monstruosas? La mitología griega es una de las tradiciones culturales más influyentes de toda la historia de Occidente. En ella, los conflictos humanos, emocionales, morales, sociales y existenciales se representaban frecuentemente con figuras mitológicas y monstruos. Este simbolismo no solo funcionaba como entretenimiento o explicación de fenómenos naturales, sino que también funcionaba como una herramienta pedagógica, filosófica y religiosa. Los monstruos en la mitología griega no eran simples antagonistas. Representaban fuerzas caóticas, miedos profundos, incluso dilemas humanos. Medusa, una criatura con torso y rostro de mujer, pero con serpientes como cabello, maldecida, con una mirada capaz de transformar en piedra a todo ser vivo que la mirara a los ojos. Probablemente simbolizaba ese poder destructivo de la belleza y el miedo a lo femenino descontrolado. Aunque la historia de Medusa es muy profunda y ya la abordaremos más adelante en otro video. Seguramente todos estamos familiarizados con el gran monstruo de Creta. Sí, el Minotauro. El Minotauro era una criatura mitad hombre, mitad toro, nacido por la unión maldita entre Pasífae, esposa del rey Minos de Creta, y un toro enviado por Poseidón. Está turbio, ¿no? Por vergüenza y miedo, Minos, el rey de Creta, encerró al Minotauro en un laberinto diseñado por Dédalo, donde el Minotauro vivía completamente aislado y era alimentado por jóvenes sacrificados cada año. Para no hacerte el cuento largo, Teseo, con ayuda de Ariadna y su hilo, entra al laberinto, mata al Minotauro y logra salir. Por su parte, Borges, en su cuento La casa de Asterión, representa un minotauro completamente distinto al que nos representan en la mitología griega, pues Borges propone un minotauro como alguien bastante solitario. ¿Y a ti te da miedo la soledad? ¿O acaso todavía no lo sabes? Algunas personas pueden sentir que viven en una espiral de profunda monotonía, como recorrer el mismo laberinto día con día, y así permanentemente. Y también se sienten atrapados en sus propios pensamientos, inseguridades o traumas, algo parecido al minotauro que propone Borges. Pues Teseo, al final de la obra, le cuenta a Ariadna que cuando él entró a la casa, el minotauro apenas se defendió. Para ejemplificar la soledad del minotauro, saquemos un VHS. Así es, nuestro querido hombre manos de tijera. Si recordamos el final de la historia del Minotauro de Creta o el final de la historia de la casa de Asterión, podemos darnos cuenta que hablar de Edward es hablar de un minotauro. Esto puede parecerse a los riesgos que corremos sin advertirlos con el afán de liberarnos de la soledad. Entonces, todo aquello que se presenta como una salida fácil puede terminar bastante mal. Estas criaturas eran metáforas vivas de los conflictos internos y externos que enfrentaban los individuos y las sociedades griegas. Los griegos utilizaban los mitos para explicar lo inexplicable. Las criaturas mitológicas eran personificaciones de fenómenos naturales o sociales. Por ejemplo, las sirenas, que atraían a los marineros hacia la muerte con su canto. Un ejemplo en la vida real puede ser aquella persona que te promete algún tipo de éxito desmedido. El canto de las sirenas. ¿Qué prefieres? ¿100 pesos o un consejo millonario? En El Lobo de Wall Street, Jordan Belfort promete a sus seguidores riqueza, lujos y excesos basados en su método, lo cual termina siendo un campo de perdición para todos los que quieren aprender a ser como él. Los mitos con monstruos también servían como advertencias morales. Los héroes que enfrentaban a estas criaturas, como Heracles, Perseo y Teseo, no solo demostraban fuerza física, sino también astucia, coraje y virtud. El enfrentamiento con monstruos era una metáfora del crecimiento personal y superación de los defectos humanos. Mitología nórdica y celta. En esta mitología también existe una rica tradición de criaturas como trolls, elfos y dioses con atributos animales. Entonces, en estas culturas, los monstruos no solo eran un obstáculo para los héroes, metáforas del caos o lo incontrolable, sino también tenían un valor para explicar el origen del mundo, el bien y el mal, o simplemente para transmitir valores y advertencias. Y en este punto yo te pregunto, ¿quién es el verdadero monstruo? A veces el monstruo no tiene garras, tiene un traje, tiene poder y tiene un rostro humano. El verdadero horror es que el monstruo no necesita ser feo, únicamente necesita ser indiferente.
Y cuando nos damos cuenta que un monstruo se parece demasiado a nosotros, preferimos escondernos o mirar hacia otro lado. Los monstruos hablan de nosotros, de lo que tememos, de lo que deseamos, incluso de lo que negamos. Y si alguna vez te encuentras a uno, primero pregúntate, ¿qué parte de ti lo creó? Yo soy Vivian Montes y en el próximo video hablaremos de brujas. Y no olvides suscribirte.